Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jennifer Julieta Costa Reales. Me encuentro estudiando licenciatura en lenguas extranjeras en segundo semestre. Bueno, voy a realizar la actividad número 3 de la asignatura de cátedra universitaria Grupo 135. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje autónomo. Básicamente, este aprendizaje consiste en cuando el estudiante tiende a aprender por sí solo. El profesor simplemente es una guía, es quien le da la información y el estudiante lo que hace es recopilar toda esa información y además de eso, por sus propios medios, por su propia cuenta, empieza a indagar más respecto de lo que el profesor le va diciendo e incluso puede irse adelantando para en las próximas clases ya tener un poco más claro el tema que se va a tratar. Es muy importante que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo y que sea básicamente autodidáctico para que sea de su agrado y su interés. ¿Cuál es el rol del docente? El docente actúa como guía y no es el eje central, como lo había dicho anteriormente, y se da una retroalimentación entre ambas partes. No estamos hablando de la metodología tradicional, que era la que se daba antes, que básicamente el profesor era el que tenía la razón en el aula de clase y uno se basaba en lo que decía el docente nada más. Hoy en día estamos viendo que se está implementando una educación muy cooperativa, muy básicamente se cumple una sinergia dentro del aula de clase en donde tanto el estudiante puede participar y el profesor de igual manera es una guía para ese estudiante. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver las características y los diferentes aspectos. Encontramos la autodisposición, determinación y responsabilidad por parte del estudiante para poder llegar a tener una metodología autodidáctica o un autoaprendizaje. Se tiene presente las prioridades y se cuenta con claridad en los diferentes objetivos a cumplir. Se emplean las TICs, las nuevas tecnologías, los videobeams, las diapositivas, el material de apoyo, todo esto hace que sea de gran interés y se rompa básicamente la metodología tradicional que era la que había hablado en la diapositiva anterior. Se cuenta con recursos como libros, revistas y demás recursos necesarios para la realización de las diferentes actividades a resolver. En esta clase de aprendizaje, el modelo constructivista tiene gran acogida y el estudiante tiene la oportunidad de dar a conocer su opinión. No solamente el modelo constructivista, también se da mucho lo que es el modelo desarrollista, porque es el estudiante el que tiene la palabra, tiene una voz muy activa dentro del aula de clase. Sigamos con la siguiente. Empecemos con el método de estudio. Es aquel que nos permite aprender de manera eficiente y eficaz. Es importante el hecho de que un estudiante cuente con un método de aprendizaje que vaya de acuerdo a su estilo de estudio, ya que de ello dependerá la calidad del conocimiento que éste adquiera. Es muy importante resaltar que no todos los individuos poseemos las mismas habilidades y o capacidades, así que tenemos que tener claridad de qué método de estudio nos va a beneficiar, porque de pronto lo que a un estudiante le puede resultar, básicamente a uno de pronto no le puede beneficiar mucho. Entonces hay que probar a lo largo de este camino de aprendizaje, ver qué método se ajusta más a nuestras capacidades o cuál método es el que nos llama más la atención para poder adquirir la mayor cantidad de conocimiento y bueno, no solamente cantidad sino la calidad del conocimiento que estemos realmente adquiriendo. Los aspectos a tener en cuenta son la claridad de los objetivos a cumplir,
realizar una lista de las actividades a realizar. Básicamente crear un cronograma en donde tengamos digamos como un checklist, donde tengamos claro cuáles son las actividades que vamos a realizar en el día o cuál es el plazo estipulado para realizar estas actividades, que podamos de pronto poner en el calendario o tener un memo de los diferentes objetivos que tenemos que cumplir, porque a veces básicamente pasamos desapercibido algunas actividades y eso es lo que nos resulta como una desventaja al momento de estudiar. Entonces es un punto muy clave. La lectura es demasiado importante porque aprendemos demasiadas terminologías, además de que desarrollamos capacidades como de crítica, reflexión y análisis. El aprendizaje colaborativo o también cooperativo. Básicamente es aquel en donde se da una interacción entre los estudiantes y el docente. Da espacio para actividades grupales, participación activa por parte del alumnado. Un aspecto muy importante es que el estudiante no solo se encarga de su propio aprendizaje, sino también se encarga del aprendizaje grupal, del aprendizaje de los compañeros, que de verdad estén aprendiendo. Muchas veces sucede que le entendemos más a un estudiante que al mismo profesor, y ahí es donde entra en juego la denominada técnica de estudio. De pronto, para un estudiante le resulta más fácil aprender de esa manera y nos hace llegar esa información que fácilmente nosotros podemos acoplarla. Entonces es muy importante esto, aparte de que muy poco se ve, en este aprendizaje colaborativo no hay cabida para el aislamiento, ya que hay una fuerte integración por parte de los estudiantes y se da mucho lo que son los debates. El estudiante tiene la palabra dentro del aula de clase, la clase se vuelve muy dinámica, se presta mayor atención, no se vuelve rutinaria, se desarrollan habilidades sociales, personales y responsabilidad grupal. Los recursos son los estudiantes, docentes y demás encargados. Se da una retroalimentación. Si no quedó claro un tema, el docente pues da a conocer nuevamente la temática para que se pueda entender. Se da el manejo de las TICs. Estamos viendo que hoy en día el caso de los videobeams ya no es como anteriormente, que se usaban carteleras o se hacían los trabajos a mano, sino básicamente con estas tecnologías uno puede utilizar los diferentes medios para dar a conocer la información que se desea. Preferiblemente se debe dar en un espacio cerrado para que no tengamos desconcentración ni nada por el estilo. Bueno, finalmente se puede concluir con esto que es muy relevante que se tenga claridad de cuál es el método a emplear, el método que a uno le va a beneficiar para poder enriquecer el conocimiento y desarrollar las habilidades críticas y reflexivas. Y algo muy importante es que no solo se está preparando un profesional para que ejerza una buena carrera o para que tenga un buen trabajo, sino esto más que todo sirve para que la persona, el individuo, tenga una disciplina y que le ayude no solo en su vida profesional, sino en su vida diaria, en su desarrollo personal.
aprender y educar es un arte. Es fundamental que el estudiante cuente con diferentes técnicas de estudio que facilitan el aprendizaje y al mismo tiempo ayuda a desarrollar una autodidáctica, que ya prácticamente era lo que venía diciendo anteriormente. Y el alumno no depende del profesor para adquirir conocimientos, sino él mismo desarrolla y evoluciona básicamente con el aprendizaje. Bueno, gracias compañeros por la atención brindada.